1 Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, os los anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Los incluimos en esta conversación. Ustedes son la audiencia inmediata de la lógica de Dios. Esta es la palabra que siempre fue. Lo vimos encarnado y presenciamos su lenguaje que define nuestras vidas. En la encarnación, Jesús incluye a la humanidad en la amistad eterna del Padre y del Hijo. Esta vida ahora encuentra expresión en una unión sin reservas. No inventamos la comunión y somos invitados a la comunión del Padre y del Hijo. 1 Juan 1:4. Y estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea completo. Lo que nosotros disfrutamos por igual les pertenece. Les escribo esto para su referencia, para que el gozo sea suyo, en su medida más completa. En todos estos años desde la ascensión de Jesucristo, Juan, ahora de 90 años, continúa disfrutando de la amistad sin obstáculos con Dios y desea extender esta misma comunión a todo a través de este escrito. 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, y en él no hay ningunas tinieblas. Mi conversación con vosotros fluye de la misma fuente que ilumina esta comunión, de unión con el Padre y el Hijo. Esta es, pues, la esencia del mensaje. Dios es luz radiante y en él no existe ni rastro de obscuridad ni oscuridad. Santiago 1:7-10. Sin excepción, los dones de Dios son solo buenos. Su perfección no puede ser mejorada. Vienen de arriba, como rayos de luz, de la fuente, el Padre de las luces, en quien no hay distorsión ni sombra de cambio que obstruya o intercepte la luz, ningún atisbo de una intención oculta. De arriba es en griego, anoten, no solo naces de nuevo, sino que naces de arriba. Lee Juan 3, versículos 3-13. No comenzamos en el vientre de nuestra madre, sino que fuimos conocidos y llamados eternamente porque nacimos primero de Dios. Jeremías 1:5. Antes de formarte en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y Salmo 139, 13-14. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Efesios 1:4. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor. Dado que Dios nos conoció antes de nacer, esta perspectiva
enfatiza que su amor no se basa en nuestras acciones, sino que es inherente a su carácter. Debemos levantar la vista de la realidad carnal para ver que no es nada, sino solo una sombra de la vida eterna que hemos tenido para siempre con el Padre en la luz de su revelación. Primero Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto es lo que hay. Vivir fingiendo es una pérdida de tiempo. La verdad no tiene competencia. La verdad inspira la poesía de la amistad en total contraste con una comunión falsa y basada en la acción y obra. La luz no se ve amenazada por la oscuridad. ¿Por qué decir algo con la oscuridad como referencia? Amenaza por las tinieblas. ¿Por qué hablar en presencia de las tinieblas para referencia? Andar en la oscuridad es rechazar la luz y el amor de Dios. Es negarse a confiar en el Salvador. Es fingir que estamos bien y que no necesitamos la gracia. Es vivir para uno mismo y no amar a los demás. Pero la luz del amor de Dios se revela en Cristo y siempre debemos buscar su luz, no el mundo oscuro. Así que acompáñennos y observen y exploren el reino de su Hijo. Primero Juan 1:7. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Se nos invita a explorar las dimensiones de la misma luz que envuelve a Dios. Cuando vemos la luz en su luz, la comunión se enciende. En su luz comprendemos cómo la sangre de Jesucristo limpia toda mancha de pecado. El éxito de la cruz celebra nuestra inocencia redimida. Esta es una obra continua. Al caminar eterna, al caminar en comunión con el Espíritu del Señor, la luz continúa bendicionándonos y purificándonos. 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Afirmar inocencia por nuestros propios esfuerzos bajo la ley del desempeño personal es engañarnos a nosotros mismos. Decir que no necesitamos la misericordia del Salvador si decimos que no tenemos pecado. Ignoramos deliberadamente la verdad. La verdad sobre ti no significa que ahora tengas que negarla si has hecho algo malo, pero reconoce que como pecadores necesitamos un Salvador. Negar que tenemos pecado es negar que necesitamos un Salvador que nos quite el pecado. Él es misericordia y gracia. Jesús está quitando nuestros pecados. Nos está purificando. No podemos hacerlo por nuestro propio poder, sino por Él obrando en nosotros. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Observe que el verbo confesar aquí está en el presente de subjuntivo en griego, lo que significa que es algo que comprendemos continuamente. Nos dimos cuenta de que necesitamos un Salvador porque no negamos que somos pecadores, débiles, sin Él nos hace inocente porque pagó el precio. Somos salvos solo por gracia, no por obras. Y los verbos perdonar, la palabra perdonar y limpiar no están en presente, sino en eoristo en griego. El eoristo tiene un significado sin referencia al tiempo, sino algo que se cumplió y terminó por completo. Lo sabemos o no, hemos sido eternamente perdonados por Dios y eternamente limpiados por su Hijo. Sin embargo, si nos damos cuenta de que necesitamos un Salvador y negamos que necesitamos a Jesucristo, andamos en un lugar oscuro. No hay nada que podemos hacer para aceptar el regalo de su inocencia y nuestro gozo con Dios. Confesar, homologio en griego, es estar de acuerdo con Dios en que necesitamos un Salvador y estar de acuerdo en que Él nos ha hecho una nueva persona justa. Cuando aceptamos lo que Dios dice sobre nuestros pecados, descubrimos lo que Él cree respecto a nuestra unidad e inocencia redimidas. Somos limpiados de toda distorsión que creamos sobre nosotros mismos. Nuestra semejanza original con nuestro Padre es redimida. La palabra que es difícilmente traducida como confesión es homologio en griego. De homo, lo mismo, y logio, hablar. En el contexto del versículo 7, esto sugiere que decimos lo que Dios dice de nosotros. La sangre de Jesús continúa limpiándonos de toda distorsión de nuestra identidad a medida que Dios forma la suya en nosotros. A veces puede ser doloroso, pero Dios se preocupa lo suficiente como para completar la obra que comienza en nosotros. Confesamos que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No es nuestra propia confesión, ni mantener una lista corta de pecados, ni ir irregularmente a la confesión en la iglesia católica, lo que nos limpia, no, es solo la sangre de Jesús. Primero Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Si no nos juzgamos inocente por la ley de nuestras propias obras, entonces hacemos que Jesucristo y lo que su palabra y su sangre comunican dentro de nosotros sean irrelevantes. Viese Juan capítulo 1, 3, 5. El Logos es la fuente, todo comienza en él sigue siendo la referencia parenta exclusiva para su génesis. No hay nada original excepto el verbo, la palabra.
Logos. Su vida es la luz que define nuestras vidas. Juan 1:3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho. 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5. Y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. En su vida el hombre descubre la luz de la vida. Las tinieblas fueron traspasadas y no pudieron comprender ni disminuir esta luz. La oscuridad representa la ignorancia de la humanidad, de su identidad e en esencia redimidas en Cristo. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La primera palabra en la escritura de Génesis aquí es Elohim, traducida como Dios. Quizás hubiera sido mejor traducirlo como dioses, porque es plural, y todos los verbos utilizados como el verbo crearon o están en persona plural. Juan, primer 1. En el principio era el verbo, la palabra, los logos, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El apóstol Juan no dice que Dios no estaba solo. Este es un buen argumento a favor de la Trinidad. Sabemos que en el principio el verbo estaba con Dios y sin embargo eran uno con él. Cuando el principio comenzó, el verbo ya existía. La idea es que el verbo, la palabra, existía antes de la creación o incluso del tiempo. Jesús es el verbo, logos. Primero Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nosotros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. El apóstol Juan presentó a sus oyentes esta palabra o logos que es Dios y sin embargo sigue siendo distinto de Dios Jesucristo y el Padre han sido coeternos. Y desde antes del comienzo de la creación, el tiempo comenzó con la creación en Génesis, porque el espacio fue creado y la tierra que es materia. En el principio Dios creó el tiempo. Los cielos fueron creados por Dios. La dimensión, el espacio, la tierra es donde Dios creó la masa o materia. Del espacio y el tiempo nacen la velocidad y la aceleración. Y de la masa y la aceleración nacen la fuerza y la energía. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿la materia proviene de una fuente infinitamente grande de luz o energía? No lo sé, pero es algo en lo que pensar. E igual MC Carey. Dios y su palabra son luz.